Sale, pues vamos a seguir con nuestra serie. Hoy vamos a estar platicando de la tercera sesión que es Jesús ofrece reconciliación con el Padre. Hemos estado viendo previamente que Jesús nos dio también gozo, Jesús nos dio también restauración y hoy vamos a hablar de reconciliación. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 15, gracias a Dios por su don inefable. Hoy es un día para dar gracias, de hecho vamos a llegar a la semana que entra el 24 y el 25, nosotros que empezamos a comer desde el 24 y terminamos comiendo el 25 en la noche, a veces el 26, pero celebramos todos esos días recordando el nacimiento de Jesús. Nada más cuando estén enfrente del pavo o del jamón o del platillo que sea, no se les olvide dar gracias porque es el día que celebramos el don perfecto de Dios, ese regalo que nos mandó a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesús. Dice Romanos 5, versículos 6 al 11, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Señor, gracias por Jesús. Gracias por mandar a Jesús, Señor, a morir por nosotros. Gracias, Señor, que es por Jesús que nosotros estamos aquí. Fue por el nacimiento de ese hermoso bebé, Señor, hace más de 2000 años en ese pequeño pesebre que nosotros hoy podemos llegar hasta ti y decirte, papi, aquí estamos. Te pido, Señor, esta mañana que tu palabra venga a nuestro corazón, que nos transforme, que no salgamos de aquí igual, que salgamos, Señor, completamente renovados. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que la palabra hoy caiga en nuestro corazón como semilla en tierra fértil para que germine, crezca, florezca y fructifique al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén. Habíamos hablado antes que el pecado vino a través del pecado de Adán y Eva, todo fue destruido. El plan de Dios sufrió un cambio. Dios sabía que los hombres íbamos a pecar y empezó de hecho la primera profecía de Jesús sobre Jesús es cuando Dios está diciéndole a Adán y Eva lo que va a pasar. Le dice a Eva, sí, uno de tus descendientes va a aplastar a la serpiente, que significaba que Jesús iba a venir al mundo. Y Jesús vino al mundo y su misión principal fue reparar todo lo que el pecado dañó. Todo ese pecado, todo ese problema, todas esas situaciones vinieron a ser reparadas por Jesús. Todo lo que el pecado vino a destruir fue completamente eh, reparado por Jesús. Dios no puede coexistir con el pecado. Hablábamos la semana que entra. La naturaleza de Dios mismo va en contra del pecado. El pecado es absoluta y totalmente ajeno a Dios. Dios no quiere estar enfrente del pecado. Su presencia de Dios es pura, es santa. Y el pecado no puede estar enfrente de Dios, ni Dios puede convivir con él, porque ese pecado nos trae enajenación, nos separa de Dios, nos aleja y nos convierte en enemigos de Dios. Cada vez que usted y yo pecamos, nosotros prácticamente nos estamos regresando al bando equivocado. Y Jesús abrió el camino para que regresemos. Solamente Jesús pudo haber creado ese camino, esa restauración. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y eso es porque esa fue su misión, venir a crear ese camino, venir a crear esa apertura para que nosotros pudiéramos dejar el campamento enemigo y entrar al campamento victorioso. La fe en Jesús y en su sacrificio en la cruz resulta en reconciliación. Si usted tiene fe en Jesús, usted entra en un proceso de reconciliación con Dios Padre. La palabra reconciliación tiene raíces en la palabra cambio o intercambio. Nosotros hacemos en Navidad intercambio de regalos, a veces entre la familia o siempre entre la familia, a veces aquí en la iglesia, a veces en el trabajo, pero
Precisamente esa palabra reconciliación que viene constantemente en la palabra de Dios es una palabra que tiene su raíz en cambio, que significa cambiamos nosotros de ser completamente esclavos del pecado a ser ahora amigos de Dios, a ser ahora en la familia de Dios. Así que cuando somos reconciliados somos cambiados de muerte a vida, somos cambiados de enemigos a amigos, somos cambiados de ser completamente ajenos a Dios a ser sus hijos, a ser adoptados, como decíamos la semana pasada. El rompimiento que sufrimos ocurrió por la elección de Adán y Eva de desobedecer a Dios. Y así como Eva dijo, ay, pues Señor, la serpiente, ¿no? Y después Adán, ay, sí, la mujer que tú me diste. Y cada quien le echó la culpa al de abajo. Pero el hecho de que Eva hubiera aceptado la idea de la serpiente y el hecho de que Adán hubiera aceptado la idea de Eva causó un rompimiento completo. Esa desobediencia de ellos. Y muchas veces decimos, ay, gracias Adán, gracias Eva, porque ahora tenemos enfermedades, y gracias Adán y Eva, porque ahora tenemos esto y el otro. Pero no se da cuenta que usted y yo cometemos muchos más errores que los que cometieron ellos. Entramos en desobediencia y eso nos lleva a enemistad y separación de Dios. Ese es pecado, enemistad y separación. El resultado de este acto de desobediencia fue hostilidad humana, y esa hostilidad humana está registrado en Romanos 5. Dice Romanos 5 que nosotros como seres humanos somos débiles, somos impíos. ¿Qué significa impío? Que somos nosotros completamente pecadores. No tenemos nosotros acceso a la santidad de Dios porque estamos en pecado. Dice que somos pecadores y dice que somos enemigos. Eso lo dijo en el versículo 6, cuando aún éramos débiles. A su tiempo murió por los impíos que éramos nosotros. Nos encontramos en esta posición por nuestra desobediencia a la santidad de Dios. No podemos avanzar, estamos atorados en un proceso de separación, en un punto en el que somos enemigos, y eso es por nuestro pecado y por nuestra desobediencia. Desobediencia a Dios es tan simple como muchas veces tener un ataque de ira. ¿Qué dice la palabra de Dios? Airaos, pero no pequéis. Y muchas veces cuando estamos enojados, soltamos la palabra, nos salimos de nuestro control, autocontrol o dominio propio. Decía un pastor, brincamos del dominio propio al demonio propio. Eso no es una buena palabra para un cristiano. Pero una cosa que sí es cierto es que desobedecemos a Dios. Brincamos en nuestro enojo, en nuestra molestia, y muchas veces la persona que se nos atravesó enfrente, simple y sencillamente, probablemente sufre de alguna enfermedad y ese día no se tomó su medicamento. Y usted ya se enojó, y ya le pitó, y ya le recordó todo su árbol genealógico, y no está bien. Esa es una forma simple de ponerlo. Otra es, muchas personas les gusta tomar las cosas de la oficina para uso personal, y no está bien, es robarle al patrón. Platicábamos mi señora y yo una vez, bueno, cuánta gente, sobre todo los que trabajan en construcción, no se roban cosas. Eso es pecado, muy simple. La otra, le dice usted a su señora que va a ir a una junta de negocios o algo, y en lugar de eso se va a echar relajo con los amigos. Hermano, es una mentira blanca. Perdóneme, pero a mi punto de vista todas las mentiras son negras. No importa qué tan inocente o qué tan pequeña haya sido su mentira, es una mentira. Nosotros somos precisamente los que perpetramos ese mal. Perpetramos ese crimen, vamos a llamarlo así, en contra de Dios. Nosotros somos los que causamos ruptura en la relación, pero Dios fue el iniciador de la reconciliación. Esa reconciliación empezó hace más de 2000 años con el nacimiento de un bebé en un pesebre en la ciudad de Belén. La muerte de Jesús fue precisamente el sacrificio que expió nuestros pecados. Expió significa que llevó sus pecados en Él mismo, llevó nuestros pecados en Él mismo para que nosotros no tuviéramos que pasar por eso. Nosotros estábamos en un horrible predicamento. Simple y sencillamente era como abrir un hoyo en la pared de su casa que da hacia afuera y no lo podíamos cerrar. Estábamos completamente con
un tremendo agujero ahí en la pared. Pensando en la época antigua, cuando construían murallas alrededor de las ciudades, una brecha en la muralla era peligrosísimo porque el enemigo podía entrar por ahí. Y en nuestra vida espiritual es precisamente lo mismo. El estar en pecado abre un hoyo en nuestra pared espiritual y entra o permite la entrada al enemigo a nuestra vida. Sin embargo, el carácter y el plan de Dios jamás estuvieron en duda. Dios tenía todo bajo control. Su objetivo era la reconciliación. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, automáticamente Él inmortalizó y eternizó la salvación, que significa que a partir de ese momento la salvación se hacía disponible para todos y todo aquel que recibiera a Jesús iba a quedar eternamente salvado. No iba a morir. A lo mejor el cuerpo sí va a bajar a la tierra, pero el espíritu va a permanecer. Una de las partes más importantes del sacrificio de Jesús es que a través de su sacrificio nosotros somos reconciliados con Dios. Reconciliación nuevamente significa cambio. Pasamos de ser sus enemigos a ser sus amigos ahora. Dice 2 Corintios 5, versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, que es otra cosa que quiero hacer hincapié. No solamente fue trabajo de Jesús venir a traer esa reconciliación, pero Jesús nos la encomendó a usted y a mí, ¿estamos de acuerdo? Jesús nos dejó a nosotros el trabajo de llevar esa reconciliación a la gente que no le conoce. Así que cuando nosotros decimos, sí, Jesús salvó y Jesús nos dio y Jesús esto y Jesús el otro, todo está perfecto. Pero usted y yo tenemos que llevar esas mismas buenas noticias a la gente y traer esa reconciliación a los que no conocen de Jesús para que también ellos puedan ser reconciliados. Oye, pero mi suegra, hermano, yo no quiero que se salve mi suegra. Hermano, si ella conoce de Cristo, muy probablemente cambia. Muy seguramente va a ser transformada y en lugar de ser la suegra difícil de trato, va a ser una suegra bonita. Bueno, a lo mejor eso no se corrige mucho, pero va a ser una buena suegra. Lo va a querer más, lo va a aceptar, lo va a ver a través de los ojos de Cristo. Así que predíquele, llévele las buenas noticias, aún a su suegra, aún a su patrón, aún a la persona que más le molesta, porque sabe que Dios transforma, la palabra de Dios transforma y jamás regresa vacía. La perfecta justicia de Jesús satisface adecuadamente la justicia divina. Dios aceptó ese autosacrificio de Jesús en lugar de nosotros. Porque usted y yo merecíamos morir. Hablamos la semana pasada, dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Eso significa que usted y yo teníamos que morir por nuestros propios pecados. Sin embargo, Jesús se entregó a sí mismo para satisfacer esa justicia de Dios. Y en lugar de que cayera el juicio sobre usted y sobre mí, cayó sobre Jesús esa tarde en la cruz para que usted y yo fuéramos rescatados. Bueno, hermano, ¿y qué tengo que hacer para recibir esta reconciliación? Porque ya me la barajeaste varias veces. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Es muy simple. Hemos platicado de esto desde que hablamos de Gálatas hace ya varios meses. Lo único que usted tiene que hacer es tener fe en Jesús y en el sacrificio de la cruz. Reconciliación, hablamos que la palabra significa cambio. Eso significa que tenemos que ser transformados. La transformación no es un proceso que empieza usted ahorita y en 5 minutos ya acabó. La transformación es un proceso constante. Y ese proceso constante requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere compromiso. Tenemos que dejar todo eso que el pecado trae y tenemos que tomar todo lo que Jesús provee. De hecho, el apóstol Pablo lo pinta muy interesante en Efesios y lo pinta muy interesante en Colosenses y lo pinta muy interesante en Gálatas. Él dice, quítense ese viejo hombre y vístanse con Jesús de la palabra de Dios. De hecho, en Efesios, él da el ejemplo de la armadura.
Dice, ponte el yelmo, ponte la coraza, ponte el calzado, el cinturón. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir? Deja todo lo que venías haciendo y empieza a obedecer la palabra de Dios y empieza a ponerte la armadura del Espíritu Santo, que significa que usted y yo tenemos que buscar la protección del Espíritu Santo todos los días. ¿Para qué? Para que podamos obedecer la palabra de Dios, para que podamos recibir toda esa transformación que necesitamos. Alguien me decía, hermano, yo era alcohólico y en cuanto recibí al Señor, inmediatamente lo dejé. Y hay gente que lleva años en el Evangelio y no han podido dejar el alcohol. Es por un proceso de transformación. Y la persona que a lo mejor no ha podido dejar el alcohol por tantos años es una persona que no ha dejado que el Espíritu lo transforme como tiene que ser. Porque sabemos que el Espíritu va a hacer el trabajo, lo va a completar en nosotros, pero nosotros tenemos que abrirle la puerta. Dice la palabra de Dios, estoy aquí, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si nosotros no le abrimos la puerta a Jesús y al Espíritu Santo, no van a entrar. El temor, la culpa y la vergüenza son reemplazados por confianza, gratitud y gozo. En lugar de estar viviendo con temor, nosotros sabemos que Dios está bajo control. Cuando empezó todo lo de la pandemia y cuando se escucharon todos los problemas de la guerra allá en Ucrania y todo ese problema, escuché mucha gente decir, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar si la guerra estalla también aquí en Estados Unidos y ahora tienen bombas y tienen misiles que pueden teledirigir a través de los satélites? Y yo les decía, hay algo bien simple que podemos hacer y no es cavar un hoyo en la tierra y escondernos como topos ahí. Es muy simple. La palabra de Dios dice que nosotros confiemos en Él y Él se va a encargar de todo. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo en medio de esto, pastor? Eso no es posible. Es posible porque Dios dijo que es posible. Pero hermano, no tengo que comer, no puedo encontrar trabajo, nadie me quiere allá afuera, me estoy quedando sin nada. Hermano, qué bueno que nos dijiste, te vamos a ayudar, pero pon también tu confianza en Dios, porque eso es todo lo que necesitas. Y sabe que en lugar de quejarnos, le damos gracias a Dios por todas las cosas que tenemos. Es muy fácil encontrar razones para quejarnos. Y le voy a decir, yo me voy a poner aquí en el primer lugar de la fila. De repente llego los domingos a poner todo y me encuentro que alguien jugó allá arriba con el sonido y con las luces. Y mi primera reacción es, ¿por qué? Pero tengo que recordarme a mí mismo que en lugar de quejarme, tengo que decir gracias Señor porque tenemos allá arriba una consola de audio, porque tenemos iluminación, porque tenemos sistemas, porque tenemos tecnología que funciona. Y ese es un ejemplo. Yo también caigo ahí. Yo también caigo en esa categoría, pero cuando nosotros nos damos cuenta de lo que Jesús hizo por nosotros, debemos aprender a cambiar nuestro problema, nuestra culpa, nuestras quejas, nuestras angustias por gratitud y por gozo. En lugar de vivir, por ahí decía Jimena alguna vez, no, es que mi día está arruinado. Y le decíamos, tú decides si tu día está arruinado o no. Está completamente en tu decisión si vas a vivir un día miserable o si vas a vivir un día gozoso. No, pero es que esto y aquello me hizo enojar. Déjalo atrás. Déjalo atrás. La pena del pecado ya ha sido pagada por el sacrificio de Jesús. Nosotros ya no tenemos que preocuparnos porque pues cuando muera, ¿qué va a pasar? Lo único que tenemos que hacer es recordar, tener fe en Jesús, creer en el sacrificio que hizo, creer que ese sacrificio es suficiente. De hecho, el apóstol Pablo lo dice muy bien. Y lo dice muy bien cuando está escribiendo la carta y le dice precisamente a la iglesia que tiene por ahí un aguijón de Satanás que le está molestando y Dios le dice, bástate mi gracia, la gracia de Dios es suficiente, no necesitamos más. Pero hermano, es que quiero tener 30 carros en mi cochera, quiero tener la casa más grande del mundo. Hermano, no persiga eso. Mejor en lugar de perseguir eso, hoy dé una ofrenda para el regalo de Navidad para Jesús. Vamos a bendecir a alguien que está en necesidad.
La pena ya fue pagada. Usted no tiene que preocuparse. Lo único que tiene que hacer nuevamente, confíe en Jesús, crea en el sacrificio de Jesús. Crea que eso es suficiente, la gracia de Dios es suficiente para que usted pueda vivir en libertad. La libertad ha sido hecha disponible a través de la fe en Jesús. Si usted quiere libertad, tiene que venir a los pies de Cristo, porque a través de Jesús hay libertad. Y dice también la palabra que todo el que el Hijo de Dios hace libre es libre en verdad. Jesús vino a la tierra con un propósito y ese es de hacernos libre. Eso no significa que ya no vivimos con leyes y que somos nosotros gente que vivimos bajo nuestro propio concepto de ley. Eso no es cierto. A lo que se refiere libertad es que ya no somos esclavos más del pecado, ya no somos esclavos más de la naturaleza humana, ahora nosotros servimos a Dios por amor. Dice Romanos 5, versículos 1 al 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. También dice a la iglesia en Colosas, capítulo 1, versículos 21 al 23, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. También le dijo a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, Efesios 2, 14 al 16, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Se da cuenta? Reconciliación, paz, libertad. Ya no somos más esclavos de nada. Ya de hecho no hay categorías entre nosotros, dice el apóstol Pablo en Gálatas, si no mal recuerdo. Ya no hay libre ni esclavo, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay nadie más arriba de nadie. Todos fuimos hechos iguales ante la cruz de Cristo. Dice 2 Corintios 5, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese bebé que nació en un pesebre hace más de 2000 años trajo un enorme regalo con él. Decimos en México, trajo torta bajo el brazo. Y la de él era enorme. Yo no sé, yo creo que no era pesebre, era la torta que trajo con él que durmió. Porque sabe que él vino con un peso tremendo en su vida. Vino con el peso de reconciliarnos con Dios, de librarnos de la muerte eterna, de perdonar nuestros pecados,
de abrir camino para el Padre, vino con un enorme, enorme trabajo por hacer. Hay una canción que me gusta mucho en inglés, precisamente de la época de Navidad. Le llaman ellos la canción de cuna de José. Y está cantándole José a Jesús y le dice, ahora que estás así de pequeño, sabes lo que tienes enfrente de ti, sabes lo que va a pasar. Llevas el peso del mundo sobre tus pequeños hombros y es impresionante que un bebé tan pequeño que creció a ser un hombre que luchó en contra de las tendencias, luchó en contra de los líderes de aquel tiempo que eran bárbaros, nadó en contra de la corriente para que usted y yo hoy pudiéramos venir ante el trono de la gracia y decir, Señor, aquí estamos una vez más. Le voy a invitar que se ponga de pie. Estamos cerrando ya. A lo mejor usted está del otro lado y usted está escuchando y dice, ¿sabes qué, pastor? Yo jamás he recibido a Jesús en mi corazón y siento que hoy lo tengo que hacer. Bueno, si usted está listo para recibir a Jesús, está súper fácil. Vamos a hacer una oración sencilla y después de eso necesito que me regale 2 o 3 minutos platicar con usted para poder decirle qué es lo que sigue. Pero si usted está listo, vamos a hacer la oración. Puede repetir conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Te pido perdón por mis pecados. Hoy te pido perdón porque sé que te he fallado. Reconozco que Dios Padre te levantó de los muertos con poder. Hoy te confieso como mi único Señor y Salvador. Y te pido que vengas a mi vida y que me hagas una nueva creación. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, le voy a pedir que me contacte. 918-350-9486. Puede contactarme a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitter. Déjeme saber que usted necesita recibir la información sobre los siguientes pasos que tiene que tomar. Pero si usted está aquí hoy y dice, ¿sabes qué, pastor? Yo siento que tal vez no he respondido a Dios de la manera correcta. He menospreciado el sacrificio de Jesús, o a lo mejor no he menospreciado el sacrificio de Jesús, pero a lo mejor usted dice hoy, ¿sabes qué, pastor? Quiero no olvidarme de lo que Jesús hizo por mí, quiero responder de la manera correcta todos los días. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias porque eres un Dios impresionante, eres un Dios amoroso. Gracias porque en medio de nuestro pecado, de nuestra maldad, en medio de nuestra desobediencia, tú decidiste mandar a tu Hijo para que tu Hijo muriera por nosotros y nuestros pecados fueran completamente expiados. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pido esta mañana que no nos permitas, Señor, olvidarnos de lo que Jesús hizo por nosotros. Más bien, Señor, cada mañana que tu Espíritu Santo nos recuerde de una manera poderosa, Señor, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros para que podamos nosotros, Señor, responder correctamente a ese regalo. Gracias porque fue por Jesús que nosotros llegamos, Señor, hoy hasta el trono de la gracia, a decir, papito, aquí estamos. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que todos los días nos satures de tu Espíritu. Que cada día, Señor, tu Espíritu venga a nosotros, nos llene, nos sature. Que cada día tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerde que fue por Jesús que nosotros llegamos hasta el trono de la gracia y no hay nada más. Es solo Jesús. Es solo Jesús. Solamente es todo lo que necesitamos. Es Jesús. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes, bendice a los que andan de viaje hoy, que tenemos a mucha gente de viaje. Te pido, Señor, que traigas paz, que su viaje sea tranquilo, su regreso sea en paz. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que bendigas a los que están presentes. Te pido, Dios, que a cada persona que nos escucha alrededor del mundo, Señor, tú los bendigas y que tú traigas sobre ellos un poder, un derramamiento especial, Señor, de tu Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, y el sacrificio de Jesús sean más que presentes en sus vidas, que sea el tema constante en el que sus cabezas estén pensando, que sea todos los días, Señor, claro, que es gracias a Jesús que ellos están vivos. Te bendecimos esta mañana, Dios, y te damos gracias. Te pido que nos des una semana de paz, una semana de victoria, Señor. Bendice a mis hermanos donde quiera que ellos estén. En el nombre de Jesús. Amén.
Que el Señor me los bendiga y los guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz hoy, mañana y siempre.